Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos, como ya saben, en el mundo de los medios. Y bueno, específicamente en los medios impresos. Exacto. Y es que alguna vez se he preguntado, ¿cómo un periódico, una revista, cómo es que conecta con sus lectores? Ajá. Pues hay algo ahí, hay como una especie de acuerdo, ¿no? Algo que el investigador Eliseo Verón llama contrato de lectura. Sí. Para que nos ilustre un poquito más sobre este tema, nos acompaña un experto. Claro, este contrato, lo interesante es que va mucho más allá del contenido, ¿no? Ajá, Es el cómo de la comunicación. ajá. O sea, las formas en que las publicaciones presentan la información para influir en cómo tú, como lector, la percibes, ¿no? ¿Cómo la interpretas? Exacto, es como si hubiera un lenguaje secreto entre la publicación y el lector. Mm, Y para entender esto mejor, vamos a analizar algunos extractos de un artículo, precisamente, del propio Verón. En su artículo, él comienza con una observación bastante interesante, ¿no? mm. Él dice que el proceso mismo de la lectura y cómo se ve afectado por la forma en que se presenta la información, no se ha estudiado lo suficiente. Y, o sea, que nos hemos enfocado tanto en el qué se dice que hemos pasado por alto el cómo se dice. Exactamente. Interesante. Es que Verón argumenta que el análisis de contenido tradicional, que sí, es útil, muchas veces se pierde en los detalles. Ajá. Se centra en lo que se dice, pero no en el cómo. Ajá. Y ese cómo es crucial para comprender por qué dos publicaciones pueden cubrir los mismos temas y, sin embargo, tener un impacto tan diferente en los lectores. Claro. Para explicar esto, Verón utiliza la teoría de la enunciación. Ajá. Básicamente, esta teoría distingue entre lo que se dice, o sea, el enunciado, y el cómo se dice, la enunciación. Ok. Por ejemplo, la frase, Pedro se ha ido. Ajá. Es simple, ¿no? Pero dependiendo de cómo se diga, o sea, el tono, el contexto, las palabras que la rodean, puede transmitir significados muy diferentes, ¿no? Y evocar emociones distintas. Claro, no es lo mismo decir, Pedro se ha ido, con tristeza, decirlo con alivio o incluso con enojo. Exacto. Y Verona argumenta que el contrato de lectura se basa en esas señales, ¿no? Esas sutiles que están dentro del discurso de la publicación. Ajá. El tono de voz que se usa, el uso de los pronombres, los tipos de titulares, incluso en cómo se usan las imágenes. Ya. Todos estos elementos contribuyen a crear una experiencia de lectura particular. Entonces, según Verón, el contrato de lectura va mucho más allá del simple contenido, ¿no? Sí. Es como una especie de pacto invisible entre la publicación y el lector que se construye a través de todos esos detalles. Exactamente. Y para comprender mejor cómo funciona este contrato, Verón se centra en el análisis de los titulares. Okay. Los considera un elemento clave para establecer esa relación, ¿no? Claro, porque los titulares son lo primero que vemos. Exacto. Es como la carta de presentación de la publicación. Exacto. Y Verón identifica tres tipos principales de enunciadores en los titulares. Sí. El primero es lo que él llama el enunciador objetivo. Ah. Este es el tipo de titular que podrías encontrar en una fuente de noticias más tradicional, Ajá. impersonal, basado en hechos, y a menudo utilizando cuantificaciones o preguntas en tercera persona. ¿Podría darnos algunos ejemplos para que nuestros oyentes se hagan una idea más clara? Claro. Verón menciona ejemplos de revistas femeninas con titulares como, por ejemplo, La crisis de fe no existe, Ajá. o Niños, Niñera o Guardería. Ok. Estos titulares se presentan como simples enunciados de hechos, casi como un observador imparcial. Es como si la revista quisiera proyectar una imagen de neutralidad. Exacto. No, que solo están presentando los hechos tal como son. Exactamente. Luego tenemos el enunciador pedagógico. Ajá. Este tipo de titular es más directivo. Utiliza pronombres como nosotros y tú. Ofrece consejos, información o advertencias. Verón encontró ejemplos de esto en revistas de decoración, Ajá. con titulares como, por ejemplo, Nuevas ideas para tu estudio o Nuestras secciones del mes, Decoración del hogar. Es como si la revista asumiera un rol de experto, ¿no? Sí, como un maestro. Como un maestro que guía al Y lector. te da consejos sutiles. Y finalmente está el enunciador cómplice. Busca establecer un sentido de familiaridad Ajá. y comprensión compartida con el lector. Eso suena interesante. ¿Cómo lo hacen exactamente? Estos titulares a menudo usan imperativos, diálogo simulado y ese nosotros inclusivo. Podrías ver titulares como, por ejemplo, disfruta del satén y el terciopelo esta temporada.
Ajá. o cocinemos juntos. Yes. Ya entiendo. Es como si la revista quisiera crear una sensación de comunidad, ¿no? Exactamente. De que están del mismo lado que el lector. Exactamente. Verón ofrece un montón de ejemplos de lo que él llama figuras de complicidad de revistas femeninas. Cosas como lo perdí todo o viajo sola y me encanta. Estos titulares invitan al lector a identificarse con una perspectiva o experiencia determinada. Es una estrategia muy inteligente para conectar con el lector a un nivel más personal. Sí, y es una parte fundamental del contrato de lectura, ¿no? Se trata de establecer esa relación particular entre la publicación y su audiencia. Pero, como mencionamos antes, no se trata solo de las palabras. Ajá. Las imágenes también juegan un papel crucial en este contrato. Me encantaría hablar de eso. Sí. Pero creo que es un buen punto para hacer una pausa y retomar el tema en la siguiente parte. Me parece perfecto. Como decíamos, las imágenes también son parte de ese contrato de lectura. Sí, me quedé con la intriga. Exacto. Verón analiza dos estilos de imágenes. Por un lado está la retórica de las pasiones y por otro lado está la pose. Ah, ok. ¿Y en qué consiste cada una? Bueno, la retórica de las pasiones, digamos, utiliza fotos espontáneas, ¿no? A veces incluso robadas, fotos de figuras públicas, por ejemplo, para transmitir una interpretación de su estado emocional y, bueno, por extensión, de una situación. Él pone el ejemplo de Giscard d'Estaing, ¿no? El presidente francés. Ajá. Lo muestran vacilante, irritado, pensativo. Es como si la revista quisiera decir, miren, nosotros tenemos acceso a estos momentos privados y sabemos leer entre líneas para decirles lo que realmente está pasando. Exacto, es como si se posicionaran como expertos en descifrar las emociones ocultas. Yeah. Y eso, claro, genera intriga en el lector. Claro. ¿Y qué hay de la pose? La pose, por otro lado, son fotos preparadas, ¿no? A menudo de celebridades, y que crean una sensación de intimidad, de inmediatez. Publicaciones como Paris Match, que menciona Verón, usan este estilo, ¿no? Convirtiendo la aparición de la persona en un evento en sí mismo. Es como si te invitaran a entrar al mundo privado de estas figuras. Exacto, se trata menos de interpretar emociones y más de crear una sensación de conexión, ¿no? Acceso a la persona. Ok, entonces, la retórica de las pasiones busca interpretar, analizar, mientras que la pose, presentar, conectar. Dos estrategias diferentes para construir el contrato de lectura. Exactamente, y cada una va a traer a un tipo de lector diferente. Claro. Algunos buscan información, análisis, otros buscan más el entretenimiento, la conexión emocional. Claro, y todo este análisis del contrato de lectura es muy interesante. Pero, ¿cómo sabemos si realmente funciona? O sea, en el mundo real, ¿Verón propone algún método para esto? Claro que sí, él enfatiza que el análisis semiótico, como el que estamos haciendo nosotros, ¿no? Al desglosar los signos y símbolos, es solo una pieza del rompecabezas. Ajá. Para entender realmente cómo funciona esto en el mundo real, necesitamos combinarlo con la investigación de campo. O sea, salir a la calle, hablar con los lectores. Exacto. Él sugiere utilizar, por ejemplo, grupos focales o entrevistas individuales. Y obtener información tanto de los lectores como de los que no son lectores de las publicaciones que se están estudiando. Claro, así se obtiene una visión más completa, ¿no? Exacto. Y lo interesante es que el análisis semiótico nos da un marco para esas conversaciones. En lugar de simplemente preguntar cosas generales sobre el consumo de medios, podemos profundizar en aspectos específicos de este contrato. Por ejemplo, preguntarle a alguien, ¿este titular te hace sentir que la revista te entiende? O, estas imágenes te hacen confiar en la información. Exactamente. Y al comparar las respuestas de los lectores con las de los no lectores, podemos empezar a identificar las fortalezas, ¿no? Las debilidades del enfoque de cada publicación. Es como si pudiéramos descifrar el código secreto del éxito de una publicación. En cierto modo, sí. Y esto puede ser útil tanto para los lectores como para los que hacen los medios. ¿En qué sentido? Bueno, para los lectores, entender este contrato les permite ser más conscientes, ¿no? De cómo los medios intentan influir en ellos. Y para los productores de medios, les ayuda a crear una conexión más fuerte con su público. Es como si ambos, lectores y productores, pudieran jugar el juego de los medios de una forma más estratégica. Exactamente. Al entender las reglas del juego, podemos tomar mejores decisiones sobre qué leer, qué ver, qué escuchar. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante que nos preocupemos por este contrato de lectura? ¿Qué impacto real tiene en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, nos da una comprensión mucho más profunda de cómo los medios moldean nuestra percepción del mundo. Empezamos a ver las formas sutiles en que las publicaciones influyen en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, incluso en nuestras acciones. Es como si nos despertáramos de un sueño, ¿no? Ajá. Y nos diéramos cuenta de que no somos tan libres en nuestras elecciones como pensábamos. En cierto modo, sí.
Los medios tienen un poder enorme para influir en nosotros, y el contrato de lectura nos ayuda a entender cómo se ejerce ese poder. Claro, es súper impactante darse cuenta de todo esto, ¿no? De cómo influyen los medios en nosotros. Pero si ellos ponen los términos del contrato, ¿qué pasa con nosotros, los lectores? ¿Qué rol tenemos en todo esto? Es una pregunta muy importante. Y si bien la publicación, digamos, establece las bases del contrato, el lector no es pasivo, ¿no? Ajá. Aportamos nuestras propias experiencias, nuestras creencias, expectativas. Entonces es como una calle de doble sentido. Exactamente. El significado no está solo en el texto o en la imagen, se crea en esa interacción Ajá. entre la publicación y el lector. Claro. Cada uno interpreta lo que lee o ve a través de, digamos, del filtro de su propia vida. Por eso hay publicaciones, sitios web, con los que conectamos de inmediato y otros que nos dan como rechazo, aunque el contenido sea parecido. Exacto, porque el contrato no está satisfaciendo tus necesidades, ¿no? Tus expectativas como lector. Ajá. A lo mejor el tono es muy autoritario o muy informal, las imágenes se sienten manipuladoras. Por el revés, ¿no? Que intentan ser como tu mejor amigo y resulta falso. Exacto. Y por eso Verón insiste en la importancia de entender a la audiencia, ¿no? Una publicación exitosa necesita crear un contrato que resuene con sus lectores. Ajá. No es una fórmula mágica, sino encontrar esa conexión adecuada. Entonces, ahora que conocemos este contrato de lectura, ¿cómo deberíamos abordar los medios que consumimos? ¿Cómo podemos ser más críticos, más conscientes? Yo creo que la clave está en la atención, ¿no? Prestar atención a esas señales. Yeah. Los titulares, las imágenes, el lenguaje, el tono. Ajá. Pregúntate, ¿cómo se está posicionando esta publicación? ¿Qué tipo de relación busca conmigo? Es como convertirnos en detectives de los medios. Exacto. Y una vez que empieces a ver esos patrones, puedes tomar decisiones más informadas sobre qué consumir. Ajá. Puedes elegir publicaciones que se alineen con tus valores, tus expectativas. Claro. Y puedes ser más crítico con las que intentan manipularte o engañarte. Entonces, la próxima vez que esté hojeando una revista, debería pensar, ¿qué tipo de contrato estoy firmando aquí? Exacto. Y recuerda, siempre puedes decir que no a un contrato que no te convenza. Tienes la libertad de elegir qué tipo de relación quieres tener con los medios. Esta ha sido una inmersión de verdad reveladora. Siento que tengo una nueva comprensión de cómo funcionan los medios. Y bueno, para todos los que nos escuchan, esperamos que ustedes también. Para terminar, les dejamos una reflexión. Ahora que ya conocen este contrato, tómense un tiempo para analizar los medios que consumen habitualmente. ¿Se sienten respetados, informados o se sienten manipulados, menospreciados? ¿Qué tipo de contrato han firmado sin darse cuenta? Excelentes preguntas para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima. Sigan siendo curiosos, informados y felices leyendo.